Muy buen día, soy Heidi Joana Mateus Jauregui del segundo semestre. A continuación voy a hablar sobre las características generales de la lectura. El sentido de la comunicación escrita. Es indudable que desde el invento de la imprenta, la comunicación escrita ha venido cada vez más ganando prestigio y ampliando su radio de influencia, hasta el punto de que hoy en día se considera como una necesidad saber leer y escribir por ser partícipes de la cultura comunitaria y tener acceso al saber de la humanidad que al fin y al cabo se encuentra en los libros. Además, los medios impresos como los periódicos, revistas, manuales didácticos, boletines, cartas y demás documentos suelen ser hoy día el medio de mayor influjo en la opinión y el más efectivo para el aprendizaje. Para el desarrollo del discurso escrito hay que situarse como para el oral, en el proceso de la comunicación en que se distingue un autor emisor que enuncia y emite un mensaje, texto escrito con una información o una fuerza intencional y un lector receptor que identifica esta información e intención, es decir, que comprende. Desde esta perspectiva, el escribir y leer es también entablar un diálogo entre autor y lector, aunque lento y pausado, por lo mismo que el discurso escrito es más permanente y duradero que el oral. La gente por lo general pone por escrito sus conocimientos y exterioriza sus vivencias para un posible lector. Así los escritos remontan el tiempo, las distancias, las edades, las razas, las ideologías, las culturas y los idiomas. ¿Qué es leer? El proceso de la lectura implica, por consiguiente, un conjunto de acciones que corresponden a la fase complementaria de la comunicación escrita, es decir, a la comprensión por parte del segundo interlocutor receptor. Reiteramos que estas acciones no se reducen a la simple identificación de las letras y demás signos gráficos de la escritura. Más bien se trata de un proceso interpretativo en el que se implica lo más sublime y personal del lector, quien a través del mensaje escrito va en busca de la información que genera el autor. Según esto, leer es aplicar el pensamiento a un escrito para interpretar sus signos, recuperar y valorar la información de que son portadores y que tuvo en la mente el autor, de acuerdo con los propósitos, el contexto, las condiciones de los sujetos y el tipo de discurso. Dicha información puede aparecer más o menos manifiesta u oculta, configurada como ideas, conceptos, problemas, razonamientos, aplicaciones, relaciones y vivencias actitudinales y estéticas, entre otros contenidos. Por lo tanto, leer implica pasar la mente por el contenido de los textos, aproximarse a lo que piensa y siente el autor y valorar los contenidos. Como bien dice Antonio Bley, saber leer más y mejor es una de las habilidades más preciosas que puede adquirir el hombre moderno. El proceso de la lectura se sitúa en el proceso de comprensión. Las características propias del lector se identifican en tres etapas: etapa previa o prelectura, etapa de lectura y etapa de poslectura. Etapa previa o prelectura. Esta es más una primera aproximación a las características y al contenido del texto que una lectura propiamente dicha. El objetivo de este caso previo obligatorio para cualquier otro tipo de lectura es conocer la calidad del texto en relación con nuestros intereses y propósitos. Si nos sirve, si trata el tema, en qué extensión, qué dirá, si lo entenderemos, si es lo que se busca, etc. Esta se aplica en especial cuando se va a adquirir un libro o cuando se desea retirarlo de la biblioteca y en general cuando se pretende leer un trabajo o un escrito extenso. Bueno, pues en la etapa de la lectura, la acción central o la lectura propiamente abarca tres grandes tareas. La primera, captura, organización y reducción de información. Capturar es lo mismo que aprender o descubrir los contenidos del texto sobre la base previa de una descodificación de las palabras, frases, oraciones, títulos, dibujos, fotografías, gráficas y demás signos pertenecientes al escrito. En el reconocimiento de relaciones internas y externas es necesario confrontar lo logrado hasta el momento con la globalidad del escrito para determinar relaciones de coherencia lineal y coherencia global. Y en la recuperación y producción, algo fundamental en el proceso central de la lectura es sacar en claro qué queda,
qué vale la pena guardar en la memoria a largo plazo o en medios tecnológicos y a qué conclusión se llega según el propósito y los intereses del lector. En la etapa de postlectura, el diálogo es con el autor y consigo mismo, a través de una lectura activa y no pasiva. Conviene mirar con la mente alerta, atenta y vigilante, y no únicamente ver. Entendido este como una función fisiológica, permitir en todo momento que se suscriten interrogantes: ¿qué quiere decir? ¿Cómo se define? ¿Qué sigue? ¿Por qué dice esto? ¿Será así? Con base en el proceso adelantado, acompañado de una obvia toma de notas, se basa el diseño del plan global que refleja la macroestructura del escrito siguiendo alguna técnica aplicable al resumen. Las siguientes actividades son indicadores que le permiten evaluar la comprensión, como lo es sintetizar el tema y sus partes, reconstruir el tema y sus partes, inferir conclusiones, parafrasear, resolver un problema, responder un cuestionario, seguir instrucciones, exponer oralmente, comentar el texto escrito, ilustrar el contenido del escrito, realizar una actividad y escribir un ensayo. En las condiciones generales de la lectura. La lectura como proceso de interpretación implica acciones específicas en las que inciden el lector, el ambiente y las características del texto. Condiciones técnicas. Es la forma con el sujeto aborda y desarrolla su proceso lector en una situación específica. Comprenden principalmente la definición de un propósito o propósitos, el desarrollo de habilidades lectoras y la aplicación específica de estrategias, procedimientos o técnicas de cultura. Condiciones ambientales. Además de la iluminación, son importantes otras condiciones del ambiente físico y social para asegurar el éxito de la lectura. Se requiere comodidad, disponer de diccionario, lápiz, papel, un buen computador con línea de internet, temperatura, ventilación agradable, silencio y la organización social adecuada. Muy deseable, según la lectura de que se trate, tener acceso inmediato a una biblioteca. La lectura puede ser totalmente individual o en grupo, en cuyo caso se hace un silencio o en voz alta, seguida de una discusión para compartir puntos de vista y llegar a acuerdos finales. Esta actividad se realiza en casa, en el aula o en salas especiales en solitario, con un compañero o bajo la dirección de un maestro experto. Condiciones textuales. Obviamente hay textos escritos fáciles de comprender, otros que exigen un mayor esfuerzo para lograrlo y hasta los hay casi incomprensibles. Estos grados dependen de factores como los siguientes. El contexto, entendido como lo que acompaña o va con el texto. Referencia, permite enmarcar el tema o asunto en el panorama general de las ciencias y de las experiencias del lector. Género y tipo escrito. Cualquier escrito es susceptible de ser clasificado desde diversos puntos de vista, acorde con las clases de discurso, conforme se indica en otras partes de este libro. Estructura textual. Está comprendida por la macroestructura y por la manifestación formal del texto, es decir, por el tipo superestructura. Campos de experiencia del autor. Constituyen el conjunto de experiencias, conocimientos generales, marco de conocimiento y conocimiento sobre el tema, marco de experiencia, marco de referencia, que subyacen en el escrito y caracterizan el autor. Propósito o intención del autor. Detrás de la información o del contenido, el autor ha tenido un propósito o intención comunicativa cuya identificación facilitará la comprensión total del texto. Coherencia interna o externa. Su presencia o ausencia, como la lógica esencial del texto, define la comprensión por parte del lector en la medida en que facilita o dificulta la identificación o recuperación del contenido global. Estilo y léxico. El estilo es la manera peculiar de un autor. Hay estilos densos, pesados, claros o confusos, lo cual puede facilitar o dificultar la labor del lector. Esto sería todo. Gracias por su atención.